campeón del mundo y de América que jugó en Ñublense. En las borrosas fotografías de Ñublense 1962, una silueta blanquecina destaca. En la permanente tarea de descifrar los protagonistas de escuetas alineaciones, como si quienes reporteaban el acontecer del fútbol nacional en esos años quisieran dejarnos a propósito de esos acertijos a descifrar, aparecía un jugador de apellido Cotigo. Al contrastar la alineación del diario de la ciudad con otros de otras ciudades, ofrecían una mirada que daba algunas luces para descifrarlo por fin. Cotiga, decía otro. Al revisar en detalle la prensa de aquellos días, de abril, quedó develado el misterio. El jugador incógnito era el ítalo-uruguayo Darío Cotiga Vitulic, nacido el 19 de enero de 1940 en Trieste, al norte de Italia. Luego de la Segunda Guerra Mundial, emigró con su familia a Sudamérica, llegando en 1950 a Uruguay con 10 años de edad. Pronto incursionaría en el fútbol. En 1956 integraría las filas del Fénix y en 1958 llega a Peñarol, club en el que estaría hasta su partida a Chile en 1962. Hacia 1964 jugaría en Colón Fútbol Club de Uruguay, en 1966 en River Plate de Uruguay y en 1968 en Progreso, siendo esta su última aventura profesional. En 1958 fue preseleccionado juvenil de Uruguay, pero por no tener regularizada su nacionalidad, vio truncada esa posibilidad. Su trayectoria en el fútbol estuvo sin duda marcada por el paso por el Carbonero. Fue allí donde consiguió los mayores logros de su carrera y fue allí donde trabajó más de 50 años como empleado del club. En 1961 fue integrante del plantel campeón de la Copa Libertadores de América, jugando la semifinal de vuelta frente a Olimpia de Paraguay, en el triunfo 1-2 en el Estadio Manuel Ferreira de Asunción, que significaría el paso a la final frente al Palmeiras. También integró el plantel que ese mismo año conquistaría la Copa Intercontinental en su segunda versión, frente al Benfica, cayendo 1-0 en el Estadio da Luz de Lisboa y triunfando 5-0 en el Centenario de Montevideo. Su llegada a Ñublense no hubiera sido posible sin la recomendación de Roberto Scarone, director técnico de Peñarol, y que 15 años después tendría un fugaz paso por Ñublense. También contribuyó la mediación de Adolfo Rodríguez, entrenador de los Diablos Rojos la temporada anterior y que estuvo dirigiendo los trabajos previos al arranque de la temporada, para luego ceder su puesto al Tigre Enrique Sorrell. Futbolísticamente, Cotiga venía a reemplazar a un grande. Cotiga actuará cumpliendo la labor de José Borelo. Su debut tiene en ascuas a la afición chillaneja, detallaba la prensa en aquel mundialista año. El Pepino Borelo había confirmado semanas atrás su partida de Ñublense para firmar en la Universidad Técnica. Según trascendió en la prensa, influyó en ello el terror que siente su esposa por los temblores de esta zona. Si bien Cotiga había jugado como defensor en Peñarol, donde usó la dorsal 16, a Chile llegaba cumpliendo labores en la delantera. Se esperaba que Cotiga debutara en el amistoso frente a Unión Española jugado el 1 de abril, pero sumó solamente algunos minutos. De Alarcón y Cotiga poco se podría decir, por cuanto actuaron solo algunos minutos y no fue mucha la oportunidad que tuvieron para demostrar sus condiciones, tituló la prensa local al día siguiente. Para jugar algo más tuvo que esperar hasta el domingo 8 de abril, frente a la selección chilena que enfrentó a Ñublense en la gira que hizo por todo Chile, preparándose para su participación en la Copa del Mundo Jules Rimet, que se iniciaría semanas después. Ñublense cayó inapelablemente 4-0.
En el marco de la Copa de Preparación de 1962, apareció el uruguayo para disputar los 2 partidos que Ñublense jugó frente a Rangers de Talca y Luis Cruz Martínez. El primero, disputado el 15 de abril en Chillán. Fue triunfo para los locales 2-1 con goles de Guillermo el Mayoco Pérez y Ricardo el Chico Teiza. El segundo, disputado en Curicó, tras empatar 0-0, se definió 3-2 en penales para el elenco azul, que terminaría siendo campeón de aquella versión del torneo. Cotiga jugó íntegramente ambos partidos. Sobre su primer partido, La Nación consignó: el uruguayo Cotiga, contratado para llenar el hueco dejado por Borelo como piloto de ataque, no respondió. Luego de la Copa Preparación, no hay pistas sobre Darío en Ñublense ni en el fútbol chileno. Cuando vuelve a jugar por los puntos en el arranque del torneo de Segunda División, a mediados de julio, ya no figuraba en el plantel. Su hijo, homónimo, reconocido abogado en Uruguay, al ser consultado por el conocimiento de su paso por Ñublense, confidenció: sabía muy bien lo de Chile y que se vino por miedo a los temblores. Desclasificando que su padre le comentó como anécdota que pudo haber nacido en Chile de haberse quedado jugando más tiempo en los Diablos Rojos. Desde 1960 y hasta 2012 se desempeñó como funcionario del club con el cual consiguió los mayores logros de su carrera, Peñarol. En mayo del 2013 fue homenajeado junto a otras figuras históricas del club, como Néstor Goncalves, Julio César Abadí, Luis María Maidana, Fernando Morena, Walter Olivera, Gregorio Pérez, Dante Cósito, Ladislao Mazurkiewicz, Pablo Bengoechea, Antonio Pacheco, Alcides Gilla y Pedro Virgilio. El 14 de agosto de 2021 falleció a los 81 años, llevándose la gloria de haber sido campeón de la Copa Libertadores de América, la Copa Intercontinental y un breve paso por Ñublense.